algunos de aquí, otros de allá y otros que muchos más que nos faltan de casita, hermanos. Eso sí es cierto. Pero bueno, asumimos que el sol es el culpable de toda la situación de no congregarse, porque hasta a mí me dan ganas de irme al lago. Pero como yo amo mucho a mi Señor, jamás lo cambiaría un culto por irme de vacaciones a un lago. Jamás. Jamás de los jamases. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama amor. Amor, como dijo Pablo, amor sincero. Hay un canto así, ¿verdad? Amor sincero, ¿verdad? ¿O no? Qué bonito. Es importante tener principios. Y yo creo que el Señor dijo claramente: darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entendemos que está hablando de las finanzas, no de los taxes, pero también hablemos del tiempo. El tiempo estipulado son regularmente el diezmo de tiempo que uno tiene que darle a Dios diariamente son 2 horas 45 minutos. Y un culto dura aproximadamente 2 horas y 40 minutos, más o menos. 2 horas y media, ¿verdad? Entonces sería solamente el diezmo de su primer día de la semana. Y durante la semana, quién sabe qué pasaría, ¿no? Pero no hubo esa búsqueda. Pero bueno, eso ya es el anticipo de todo lo que le voy a estar diciendo. Pero en realidad es importante que la iglesia del Señor del tiempo presente, rescate principios de la iglesia apostólica del principio, porque ese es nuestro modelo. Si no somos capaces de seguir la huella de la iglesia apostólica, entonces nos estamos convirtiendo en otra iglesia. Y la iglesia apostólica, hermano, tenía características tan hermosas que le distinguían como iglesia y también como iglesia poderosa, porque tenía principios, manejaban principios. Es más, solo para que usted se dé una idea, tenían la costumbre de congregarse todos los días, hermano. Ellos no se congregaban, que hoy ahorita los días martes tenemos que discipulados, cosa que es muy importante el discipulado. Los días viernes, culto doctrinal. Y los días sábados, pues aquí nos juntamos ayer estuvieron 2 en evangelismo, hermano. 2. Aquí yo veo aquí más de 2 personas. 2 personas apasionadas por el evangelismo. Eso es increíble. Es increíble ver la condición de la iglesia. Y es increíble ver cómo la iglesia se ha dejado dominar por espíritus, que voy a hablar de esos, que están gobernando hoy la mente de la gente, diciéndoles: tienes que ganar más dinero, tienes que irte al parque con tu familia, como que si no hubiera otros días, hermano. Es increíble, hermano, que yo he escuchado personas que me han dicho a mí: pastor, disculpe, no pude llegar a la iglesia porque tenía que ir a lavar mi ropa. Como que si la semana no tuviera 7 días. ¿No le parece algo increíble, hermano? ¿Sabe qué es lo que sucede? Manifestación del amor que tienes a Dios. Esa es la, como decimos por allá en nuestro país, la neta, ¿verdad? Pero bueno, no lo voy a regañar porque ya lo veo así como con cara de tristeza, hermano, así como niño regañado. Mejor le voy a enseñar, ¿verdad? La palabra de Dios. Y yo le quiero compartir a usted un tema que tiene mucha relevancia con lo que yo le estoy diciendo, porque tiene que ver con los espíritus que combatió la iglesia apostólica. Y si usted se da cuenta, hemos estado hablando todo el año de las características de la iglesia apostólica. ¿A qué otra iglesia vamos a seguirle nosotros la huella? ¿A la iglesia católica? ¿A la mormona, que surgió en el año 1837, a los testigos de Jehová, 1874? ¿A qué iglesia, hermano? ¿A la iglesia que surgió en el año 33, en el primer siglo? Comparada a precio de sangre preciosa, fundada por la roca inconmovible de los siglos, que es nuestro Señor Jesús. ¿A qué iglesia le seguimos la huella, hermanos? A la iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa. Y por eso, capítulo 11 del libro de los Hechos, en una ciudad llamada Antioquía de Siria, se les llamó cristianos a los primeros discípulos porque vieron el amor y el fervor con el que predicaban ellos. Y dijeron: estos son verdaderos seguidores de Cristo, porque se ve que tienen a Cristo, porque es lo que significa el término del griego. Cristo en uno,
o seguidor de Cristo, de las enseñanzas de Cristo. ¿Qué dijo Jesús, hermano, antes de ascender a los cielos? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿correcto? Ahí está el discipulado. Bautícelos en el nombre del Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enseguida dice, y enséñenles. Fíjese bien, enséñenles a guardar todas las cosas que les he enseñado. Ahora, por eso es importante la enseñanza, pues. Y es importante que la iglesia sea enseñada, no solamente sea emocionada. Porque a veces queremos ver predicadores aquí que parezcan leones y que griten y hablan lenguas y sacan fuego hasta por la nariz, hermano. Y cuando viene alguien que enseña, se duerme la iglesia. Pero la enseñanza es fundamental. Entonces a mí no me gusta predicar sin enseñar. Así es que le quiero enseñar a usted acerca de los espíritus que combatió la iglesia apostólica. Ponme ahí Hechos, por favor, capítulo 2, verso 46. ¿Qué dice que hacen ellos? Día tras día, vamos, diga conmigo, día tras día. No sé yo, día tras día, como nosotros hoy, día tras día, en vez de irnos al lago, decidimos venir día tras día de culto, por lo menos, ¿verdad? Porque no es lunes, es domingo. Pero mañana usted tiene que continuar. Dice la Biblia, día tras día. ¿Qué pasaba? Continuaban unánimes, ¿en dónde? ¿En dónde, hermano? No lo oí, perdón. En el templo. ¿Y qué más? Y partiendo el pan, ¿en dónde? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, ¿dónde se reunía la iglesia del principio, hermano? Cuando no tenía culto, en el templo se iban los discipulados a la enseñanza apostólica. El otro verso, por favor. Amados hermanos, el otro verso. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor, que dice, añadía cada día el número de ellos los que iban siendo salvos. Eso, hermano, eso quiere decir que estos son principios que tenemos que rescatar. Si usted dice que es cristiano, tiene que rescatarlos. O sea, el anhelar estar, si no hay culto en el templo, en una casa, en un discipulado, buscando la palabra del Señor. Oremos a Dios. Padre amado, te doy gracias. Una vez más, delante de tu presencia estamos, deseosos, Señor, de aprender y también conocer. Te suplico que en este momento actives tu gracia y que la unción de tu Espíritu Santo pueda ministrar a este pueblo, Padre, y que tú bendigas a través de tu palabra a cada uno, Señor, de los oyentes. Lleva el mensaje al corazón, al espíritu, para que no se quede en la mente y lo razonemos y decidamos no hacer lo que nos has mandado a hacer. Mejor, Señor, que esa palabra se asiente en nuestro espíritu para saber que somos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Gracias, Padre. En esta hora nos ponemos en tus manos y te rogamos tu gracia, tu dirección y tu sabiduría para predicar tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, sugieres, por un vasito de agua, hermanos. Tome su asiento, hermanos, por favor. Está calientito, hermanos. También, si gustan, pueden abrir las ventanas si ustedes lo desean. No sé cómo se sienten ustedes. También quisiera preguntar si hay personas que son de este ministerio, que están allá abajo, que no tienen nada que hacer, hermanos. Es importante que escuchen la palabra, principalmente los de altar, los que están aquí cantando con nosotros. Es que le vamos a rogar a los hermanos que están allá abajo y que los sugieren, nos los traigan, hermanos, para que podamos aprovechar, pues, que todas las personas realmente estén en el mensaje. ¿Dicen amén o no amén? ¿Sí? Y que no se desperdicie la palabra, que no caiga tierra, que caiga en mayor tierra. Así es que, amados hermanos que no tienen nada que hacer allá abajito, por favor, vénganse para acá, para que puedan estar con nosotros en el culto. Ya alabamos, ya cantamos, ahora vamos a dejar que el Señor siembre su palabra en nuestro corazón. Amén. Muy bien, entonces el tema, los espíritus que combatió la iglesia apostólica. ¿Por qué le puse yo? Gracias, mi hija, muy amable. ¿Por qué le puse yo los espíritus que combatió la iglesia apostólica? Porque, mire, atrás de toda forma de pensar hay un espíritu. Es más, el mismo término que Pablo utiliza cuando dice que seamos restaurados en el espíritu de nuestra mente, no está refiriéndose en sí a que haya un espíritu como tipo demonio, tipo espíritu inmundo, pero sí está refiriéndose
a que nuestra forma de pensar cambie, nuestro espíritu, o sea, nuestra manera de pensar cambie. Pero quiero decirle que atrás de toda forma de pensar hay un espíritu, o sea, que está manejando todo eso, una forma de pensar. Pero por el otro lado, hay también espíritus diabólicos, espíritus del mal, que manipulan emociones, manipulan sentimientos y que se dedican a trastocar la fe, la vida, la intimidad, y atacan, amados hermanos, todo lo que tiene que ver con nosotros. Una de las razones por la cual la iglesia puede ser apaciguada, inmovilizada, amordazada, es porque se deje enajenar, diría yo. Tal vez no se pueda decir enajenar, se puede decir llegar a un estado de compulsión, o sea, de sufrir una influencia espiritual que agarre su mente y que no le deje hacer realmente lo que tiene que hacer. Entonces es una de las razones por las cuales a veces la iglesia no tiene esa movilidad o no tiene el deseo de hacer, ni siquiera la fuerza para combatir o levantarse. Y mire qué increíble es que hay personas, amados hermanos, que no tienen ni siquiera la fuerza para orar 5 minutos diarios. ¿Escuchó lo que le dije? 5 minutos diarios, hermanos. Cuando yo dije ahorita que el diezmo de todo creyente diario, bíblicamente hablando, debe de ser mínimo de intimidad 2 horas 45 minutos. Es lo que es el diezmo. Sin embargo, nosotros sufrimos ahorita el ataque, puedo decirlo, que sufrió la iglesia del principio, que experimentó, voy a decirle esto, el ataque tan fuerte por parte de fuerzas espirituales que se levantaron a combatir lo que ellos eran y lo que ellos hacían. Ahora, yo quiero aclararle a usted, hermano, que a la iglesia del principio eso le valió un pepino. Espero que no se ofenda por mi expresión. ¿Sabe por qué? Porque dijeron: este pepino yo me lo como. No fue gente, hermano, que la cárcel los asustó, que los azotes los asustó, ¿correcto? Las palabras los asustaron. El compromiso de tener que ir al templo todos los días, si no era en el templo, en la casa, a buscar de la palabra de Dios, no los asustó. Porque fue una iglesia guerrera. Fue una iglesia que realmente, hermano, el nivel de amor que tenía era un nivel probado y aprobado por Dios. No cambiaban, hermano, por un partido de fútbol de México contra Estados Unidos, dejar de venir a un culto. O del América contra el Cruz Azul, que al cabo, al fin y al cabo, va a ganar el América siempre, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Lo siento, hermanos, aquí el América es el que rifa. Pero lo que le quiero decir es que no va a haber cambios, hermano, en una iglesia que realmente está comprometida y que tiene un nivel de amor. Hablamos del amor, ¿se acuerda usted del viernes? Hablamos del rey que hace que la iglesia o que la gente no esté llena de amor. Entonces, no podemos decir nosotros: oh, es que yo no siento el fluir de Dios porque no sé qué me pasa. No, yo sí le voy a explicar qué le pasa. Usted se está dejando influenciar y se está dejando prácticamente tomar ciertas áreas por espíritus que operaron en la iglesia apostólica. Pero que la iglesia apostólica, hermano, vivió sus 30 años de gloria más gloriosos que han existido en la historia de la iglesia cristiana. Fueron 30 años. Desde el año 33 hasta el año 68, 70 más o menos, es cuando ya se ve que a la iglesia ya estaba prácticamente en la primer diáspora, que se dispersaron, hermano, por las montañas, y la iglesia empezó a ser perseguida por casi 3 siglos por el imperialismo del
del Imperio Romano, o el gobierno del Imperio Romano. Hasta que resurgió en el año 312, 327, lo que conocemos hoy como el monopolio político religioso, que usted ya sabe quién es, que usurpó el nombre de cristiano. Pero la iglesia cristiana verdadera, la apostólica, estoy hablando yo, hermano. Estoy hablando de la iglesia que los apóstoles del Cordero, que eran 12, fíjese bien lo que le voy a decir, estaban situados en Jerusalén predicándole a los judíos, a los de la circuncisión, mientras que los apóstoles del Espíritu, o sea, los apóstoles comandados por Pablo, Bernabé y otros más, estaban predicándole a toda la gentilidad desde la iglesia de Antioquía de Siria, que hemos hablado mucho de ello. Entonces ahí vemos los dos grupos apostólicos, hermano. Pero cuando analizamos el mover de la iglesia apostólica, incluyendo a Pablo con el grupo apostólico del Espíritu, hermano, o algunos lo llaman el don apostólico, hermanos, porque los otros tienen oficio apostólico, los del Cordero. Llámelo como usted lo quiera llamar, pero eran apóstoles enviados por el Señor a una comisión. Pero no se dejaron amedrentar por los espíritus que se movían en ellos. Yo le voy a hablar de algunos espíritus, hermano, para que podamos entrar en materia y poder sacar de todo esto una enseñanza. Entonces, sin duda queda comprobado que no hay éxito, quiero decirle, sin oposición o sin la oposición. Tampoco victoria sin batalla. Diga conmigo, no hay éxito sin oposición. Dígalo muy bien fuerte. Quiero que se lo grabe. No hay éxito sin oposición. No le oí, hermano. Me voy a quedar aquí hasta que lo oiga. No hay éxito sin oposición. No. Usted no me convence todavía. No hay éxito. A ver, todos los que están acá, díganlo también. No hay éxito sin oposición. No hay victoria sin batalla. Dígame cómo alguien quiere cosechar éxitos sin todo esto. El que quiera tener una vida exitosa o quiera continuar con su caminar, tiene que saber que va a enfrentarse a la oposición, como sucedió con la iglesia del principio, y también va a tener que enfrentarse a un sinfín de batallas. ¿Cuántos quieren tener éxito? Levante su mano. Yo quiero tener éxito. ¿Sí? Yo quiero tener éxito en mi vida espiritual, en mi vida familiar, en mis finanzas, hermano, en lo que Dios me permita alcanzar. Pero yo estoy consciente que va a haber oposición y que voy a tener que librar muchas batallas. Y todo aquel que fue llamado por el Señor tiene que saber que estos son principios para el éxito. El éxito no viene sin batallas, señores. La iglesia apostólica en medio de luchas avanzó, pero nunca bajó la guardia, sino que en medio de todo contratiempo predicó y estableció el nombre de Cristo en las multitudes. La palabra de Dios crecía y el número de los discípulos iba creciendo y se iban añadiendo cada día más los que iban siendo salvados. Y el número de los creyentes crecía. Y hermano, usted va a mirar que había un tremendo crecimiento, pero había un tremendo crecimiento en medio de oposición. Eso no era fácil. Había, hermano, personas, había grupos que se levantaban en contra de la iglesia para debilitarla o para frenarla, oponiéndose físicamente hablando a través de personas, porque quiero decirle que el diablo va a usar personas aún dentro de la iglesia. Mire, cuando usted le digan, ay, eso de meterse tanto con Dios, de venir a la oración todos los sábados, eso como que ya enfada, ya cansa, a las 7 de la mañana y luego a venir solamente aquí a hacer lo mismo, a orar, eso sí, como que eso está enfadoso. ¿Sabe qué le está diciendo a usted? Que se aleje de esa persona porque se va a contaminar y se va a volver carnal. Eso le tiene que alertar a usted, le tiene que levantar las antenitas. Porque la Biblia dice, hermano, que esta iglesia tenía por costumbre ir constantemente al templo a la oración. Recuerde que ellos tenían una hora de la oración. Y Juan y Pedro un día, cuando iban a la hora de la oración,
hermano, al entrar el templo por la puerta, por el lado de la puerta de la hermosa, encontraron a un cojo que estaba ahí pidiendo limosna. Pero ¿qué hora era? La hora, diga conmigo, de la oración. Todo ministerio tiene que tener una hora de oración. No habéis podido orar ni siquiera conmigo, le dijo el Señor a sus discípulos en el monte. ¿Cuánto tiempo? Vamos, dígalo conmigo, una hora. No habéis podido orar, les dice conmigo, ni siquiera una hora. Y en el culto usted mira a personas que están, ya no se usa esto, hermano. Ahora sacan su celular o su tableta. Ven, primero a los sugieres porque saben que aquí no se puede usar internet. Hermanos, sugieres, por favor. No importa que sean visitas, con mucho respeto, dígales, amados hermanitos, discúlpenme, en este ministerio no se mezcla el agua con el aceite. Queremos puro aceite. ¿Cuánto dicen amén? No puede usar el celular para ver su Facebook o ver andar texteando en medio del culto. Tengamos un poquito de reverencia. Hermano, no es legalismo, se llama celo santo. Alguno puede decir, ay, qué legalistas son ahí levantándola. No, esperemos un segundo. Si fuéramos legalistas, las hermanitas no se vieran tan bellas como están. Anduvieran ahí, no sé cómo decírselo a los hermanos. Hay jovencitas que traen su pantaloncito, ¿no? También. En lugares legalistas ahí no le entran a eso. Bueno, yo entiendo que hay que tener decencia, hermanos, y ellos están creciendo, algún día van a comprender, no los vamos a cargar ni todo eso, pero hay que enseñarlos primero antes de imponerles. ¿Cuánto dicen amén? No, que hay gente que rápido empieza a quererle quitar, hermano, el cicle a la persona sin antes enseñarle. Hay que hacerlo con mucho respeto, pero se llama enseñanza, desde el más pequeñito hasta el más grande, aunque no me diga amén. Entonces, la iglesia avanzó, hermano, en medio de todo eso. Pero, hermano, cuando yo reviso los 28 capítulos del libro de los Hechos, yo veo una iglesia, hermano, gloriosa. Una iglesia llena de éxito en todo su ámbito. Había señales, había milagros, había multiplicación, había maravillas, había autoridad, había unción, hermano, había orden. Había nuevos ministros que estaban siendo ungidos y consagrados. O sea, había algo extraordinario en la iglesia del principio. Le voy a dar algunos versos para respaldar lo que le acabo de decir. Primera de Pedro 1:6. Para que usted se dé cuenta, amados hermanos, que sí hay luchas que tenemos que atravesar. Y el apóstol Pedro lo dijo en primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos. ¿Qué dice? Con diversas, vamos, dígalo, con diversas pruebas. Porque las pruebas, dice el apóstol Pablo, lo que producen en nosotros es un mayor peso de gloria. Entonces no puede haber gloria sin antes que venga la prueba. Y cuando usted apruebe luchando, entonces Dios desata la gloria. ¿Quiere unción? Tiene que subirse a la prensa de la unción. ¿Cómo usted va a querer decirle a Dios que le use si no viene ni siquiera a la oración, hermanos? O al evangelismo. Señor, úsame para ganar a mi familia. Pero ¿cómo si no viene ni siquiera al cumplimiento, amados hermanos, de lo que tiene que ver con la iglesia? Y esto sí es una queja, hermanos. Ojalá sirva mi queja, hermanos, porque es importante exhortar en amor a la gente y decirles que es importante participar con las actividades de la iglesia. Número 2, ahí le va el otro pasaje, Filipenses 4:13. En verdad, fiel compañero, hablando Pablo, fíjese bien, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio. ¿Qué compartieron con Pablo? Luchas. Hermano, míreme aquí, por favor, usted que esté levantando la cosecha. No se haga, no se aísle, comparte mis luchas. Compártalas, hermano. Comparta mi sentir. Si usted dice que está conmigo, comparta la carga, no solamente el culto, comparta la visión, la carga, el peso, hermano, de la responsabilidad. Así como hacían los discípulos de Pablo. Alguno debe estar pensando, ¿para qué vine hoy domingo? ¿Verdad? Pero bueno, ahí vamos. Junto con Clemente y los demás colaboradores míos, mire, cuyos nombres están en el libro de la vida. Muy bien, ahí está.
Es evidente que la confrontación, hermano, en la iglesia al principio fue grande, pero también el peso de gloria fue grande. Los mejores años de la iglesia cristiana fueron, y perdón ahí la falta de ortografía, hermano, le hubiera puesto otro punto ahí, ¿verdad? Los primeros hasta el tiempo que estamos viviendo. Nunca en la historia de la iglesia se había visto tal avivamiento como el que tenemos hoy, quiero decírselo por cierto. Y si bien es cierto, hermano, también está siendo atacado como en el principio porque se han levantado espíritus a pelear en contra de tu fe, pero tú no te dejes vencer sé parte del avivamiento que aún no acaba. ¿A qué me refiero con esto? Lo voy a quitar por causa de mi ortografía. Mire, a lo que yo me refiero con esto es que en el principio hubieron hombres poderosos, hermano. Hoy, en el siglo XX a XXI, más en el XXI, donde estamos hoy, han salido hombres que tienen mucho poder de Dios, que Dios los está respaldando, que se parecen a los apóstoles del principio. Pero ¿sabe qué ha sucedido? Como hay una generación en el tiempo presente, posmoderna, ahora ellos dicen, eso no puede ser de Dios. Lo más seguro que ellos están haciendo algún truco o alguna cosa. Pero yo veo ministerios en el mundo hoy en día que se parecen al movimiento de la iglesia del principio. Yo quiero decirle, no es toda la iglesia porque la iglesia es más grande, hermanos. Recuerde bien que en aquel entonces la iglesia se componía solamente de lo que era Asia Menor. Asia Menor era simplemente una parte de todo lo que hoy nosotros somos como mundo. Era prácticamente un continente lo que se le llamaba el mundo. Entonces, desde luego que no se iba a ver tanto el efecto, pero hoy podemos decir que hay, hermano, movimientos en Centroamérica. Por ejemplo, en Guatemala está una de las iglesias, le guste a que no le guste, hermano, más prominente y grande y numerosa de todo el continente americano. En Guatemala, ¿verdad? Ahí está la iglesia. En Costa Rica, movimientos, hermano, grandísimos. En Estados Unidos, en Honduras, correcto. Hay otras iglesias grandísimas en donde Dios, hermano, se está moviendo de una forma extraordinaria. ¿Por qué? Porque sí hay un avivamiento, amados hermanos, quiero decírselo, pero ese avivamiento no está en todas las iglesias. Está en ciertos sectores y en ciertos grupos. ¿En qué consiste que no esté en toda la iglesia? Si la palabra profética es que la gloria de Dios iba a ser derramada en el último tiempo sobre toda la tierra, pero no está siendo derramada. Entonces, desde luego tiene que consistir, amados hermanos, en la disposición que tengamos los grupos. Si usted quiere tener éxito como cristiano, debe de saber que para poder tener éxito hay un precio que pagar. Hay una batalla que lidiar, y no una, hay muchas batallas que lidiar con tal de guardar el testimonio de Cristo y guardar intacto el nombre de Cristo, que usted pueda honrar no solamente en la iglesia el nombre de Cristo con su conducta, con su palabra, con su amor, con su fe, con su pureza, sino también afuera, principalmente cuando se mueve con sus compañeros, con amistades y familias, y que ellos puedan ver a Cristo en usted. Ahora, Efesios 5:14 dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque hay una iglesia, hermano, que quiero decirle que la ha dormido el adversario. Los espíritus que operaron en el principio están operando durmiendo a la iglesia. Y la iglesia tiene que estar consciente que hay seres espirituales que están manipulando emociones, pensamientos, y que de alguna forma muchos dentro de la iglesia cristiana han abrazado la forma de pensar del mundo. Y es curioso, hermanos, porque dicen que son cristianos, pero piensan como el mundo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando tienen un problema familiar, al primero que buscan es al psicólogo que no conoce una tilde de la palabra de Dios, o que tiene un sentimiento de amor mínimo al Dios del cielo porque ni siquiera cree en él.
Pero cristianos, amados hermanos, agarran a su cónyuge y se van con el profesional de la mente. Y se olvidan de lo que dice la poderosa palabra de Dios. Que aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, tenemos quien nos enseñe. Y recurrimos a los medios humanos que no tienen nada que ver con Dios, hermano, primero, antes de ir a buscar el consejo en base a la palabra de Dios. Solo para que se den una idea. Son hogares cristianos manejados por pensamientos y enseñanzas de la corriente en la que el mundo se mueve. Y por eso es difícil que cuando vienen a una iglesia un pastor les enseñe, porque ya han sido dominados y dormidos por una filosofía humana y un pensamiento humano. Y es difícil para ellos aceptar el consejo espiritual porque le dan más validez a una persona que no tiene a Dios, a alguien que tiene el Espíritu de Dios. Tome nota, por favor. Están dormidos. Efesios 5:15 dice: por tanto, tened cuidado como andas, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Diga conmigo, los días son malos. Hay que aprovechar bien el tiempo. No perdamos el tiempo. El avivamiento de los últimos tiempos debe de estar en toda la iglesia del mundo entero, pero no está. Porque si estuviera, principalmente la iglesia levantando la cosecha, fuera una iglesia amadora de las almas y predicadora del evangelio del Señor, no pusiera primero a su familia, su relación o absolutamente a nadie, hermano, antes que a Dios. Y si bien entiendo yo el principio bíblico, es primeramente amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, y dice el arameo, y con todos tus bienes, para probar que realmente lo amas, que eres capaz de despojarte. Y luego a tu prójimo. Ok, yo le entiendo. Si usted no ama a Dios, no va a tener la capacidad de amar a su prójimo. O posiblemente usted conoce el amor del prójimo, el humano, pero cambia al amor de Dios por el humano. Y por eso hay un desequilibrio que no puede tener el espíritu para servir a Dios. Y yo entiendo que para servir a Dios hay que conocer primero de su amor. Hay que estar enamorado del Señor para querer servir al Señor. Eso sí es cierto. Y servir a Dios, señores y señoras, no es venir a cumplir con un privilegio. Servir a Dios es atender a los mandamientos y las ordenanzas que el Señor nos ha entregado. Principalmente en cuanto a lo que tiene que ver con compartir nuestra fe y guardar el testimonio de Jesús en nuestra vida. Qué triste los veo hoy, hermanos. Pero lo bueno es que es primer día de la semana, domingo, ¿verdad? Sigamos entonces. No hay éxito sin la oposición, tampoco victoria sin batalla. Usted quiere tener una vida donde Dios le respalde, Dios esté con usted, vea la gloria de Dios moviéndose, amados hermanos, no va a ser fácil, va a tener que pagar el precio, va a tener que confrontarse a la oposición, a la lucha, a la batalla que sufrió la iglesia apostólica. Si no, no va a haber gloria. Solamente va a haber un mover espiritual. Yo le voy a explicar ahorita cuál es ese mover espiritual. Entonces es importante que hermano, que uno reconozca. Por eso yo ponía aquí: reconoce a tu enemigo, el que te quiere doblegar y que a muchos ya los tiene dormidos. Por eso ya no se pueden mover. Están amordazados para predicar el evangelio. No pueden, hermano, hacerlo. Quieren ir a predicar, no pueden, están amordazados, hermano. La boca se las ha amarrado el adversario. Los ha dormido el enemigo, hermanos. Porque no estuvieron conscientes de reconocer al enemigo que se movió en la iglesia apostólica, que estuvo siempre tratando de oponerse a la iglesia, de vencer a la iglesia. Pero la iglesia, enamorada de Cristo, hermano, venció, como dijo el apóstol Juan, que esto es lo que vence al mundo, nuestra fe.
Están inmovilizados, cambian, hermano, el servir a Dios, el venir a buscar de la presencia de Dios en su casa, de meterse con el Señor, hermano, por asuntos temporales de este mundo como que fueran más importantes. Y yo le quiero revelar un secreto: si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores, porque un día se le va a venir abajo y se le va a caer. Yo hablo tanto al varón como a la mujer, porque le recuerdo que tanto la mujer como el varón somos edificadores. A la mujer se le pide que edifique su casa con sabiduría y con prudencia, pero al varón se le pide que edifique su casa con fundamento, no sobre la arena, para que cuando vengan las luchas y las pruebas, esa casa no se caiga, permanezca, porque está edificada sobre un fundamento apostólico y bíblico, como la iglesia del principio. La iglesia del principio, hermanos, sabía pagar el precio. Era una iglesia guerrera y por eso vio la gloria de Dios. Hay gente inmovilizada para consagrar su vida para Dios. No saben tener un devocional porque no han venido a los discipulados primero y porque no quieren. Pero un día estarán en la presencia del Señor, amados. Estaremos, se lo digo, un día estaremos allá con el Señor y el Señor dirá: a ver, ¿qué hiciste con lo que te entregué? Ay, Señor, es que tenía yo que pagar mi renta y tenía que trabajar overtime. No, espérame un segundo. Eso todo el mundo lo tiene allá en la tierra, va a decir el Señor. Señor, pero es que mi esposo se me oponía y no me dejaba venir a la iglesia. No, espérame un segundo. La relación yo dije que era individual. Mire, no estoy quebrando estructura matrimonial, al contrario, estoy ordenando estructura matrimonial. Pero si usted lee bien la Biblia dice que Dios hizo al varón sacerdote del hogar, lo hizo cabeza, como director, como instructor, como el que establece visión. Pero la Biblia dice claramente, amados hermanos, gloria al Señor, que usted no le ponga atención al muchacho, póngame atención acá, por favor, hermanos, gloria a Dios. Pero la Biblia dice, hermano, que el varón es el responsable de que todo funcione. Y a la mujer le dice: mujeres, sujetados a vuestros maridos. ¿Le hace bien el verso? ¿Ya lo he leído? Hermanos, ustedes que son machistas con sus esposos, con su esposa. Ustedes que quieren tener a su esposa así como que si fuera su esclava. Que aquí no hay ninguno, ¿verdad? Diga conmigo: no hay ninguno, pero por si hubiera alguno. Le voy a recetar ese verso para que se lo coma bien y se lo cuelgue aquí en el cuello. Grábeselo, póngaselo en la mente, póngalo en el baño, póngalo en el refri, ponga donde usted visita ese verso. Dice: mujeres, están sujetas a vuestros maridos en todo. ¿Vea que así dice? Y el varón dice: ahí está, pastor, aleluya. Pero le faltó la otra frase: en el Señor. En lo que Dios no está de acuerdo, ¿no? Perdón, la mujer cristiana no tiene nada que estar siguiendo a su marido por allá con toda esa bola de borrachos, ahí con alcohólicos y drogadictos, hermano, que son almas perdidas, que el Señor les ama, pero tienen que arrepentirse. Pero hay mujeres: ay, pastor, no puedo llegar a la iglesia porque tengo que ir con mi marido allá con la bola de guainos y borrachos, allá con todo ese olor a tabaco y cerveza y hasta marihuana y no sé qué cosas, malas palabras, y tengo que estar ahí porque me tengo que sujetar a mí. Déjese de cuentos, le gusta ir a estos lugares. Tiene que sacar el mundo de su corazón. Dios no le manda a la mujer Dios no le manda a la mujer. Ahí es cuando entra la consejería pastoral o profesional. Y le sugiero, si usted busca algún día un consejero, busque un consejero certificado profesional como yo. Me pongo a la disposición, pero que tenga principios cristianos. Y no uno que le vaya y le diga: no, usted tiene que sujetar a su mujer y amarrarla y decirle: aquí usted se va y esto, y si no, páguele con la misma moneda. ¿Se imagina? Entonces va a haber una guerra. Ahí. Hay tanto que aprender sobre esa parte. Dejémoslo ahí. Los espíritus que combatió la iglesia apostólica, hermanos, los voy a empezar a deletrear. Le voy a mandar el primero, para que usted se dé una idea que quienes movieron a personas para combatir a una iglesia llena del amor y del Espíritu Santo para que no predicara,
para que no hablara de Cristo, para que no guardara el testimonio, de la misma forma que está sucediendo hoy en día, en el último minuto, en los últimos minutos, donde Dios ha derramado de un avivamiento de su gloria en el mundo entero. Y se lo voy a empezar a deletrear para que usted los conozca. ¿Dónde se movieron? El primer espíritu que yo le quiero empezar a deletrear es el espíritu que llena el corazón para mentir, para hacer que la iglesia sea mentirosa. Favor, hermano. Mire, yo no le voy a recetar el verso que dice el apóstol Juan. El que diga que no ha mentido, el tal es mentiroso, ya sea Dios mentiroso. No, claro. ¿Cuántos no mintieron hoy, hermanos? A ver, levante la mano los que no mintieron. Qué linda, una jovencita ya no mintió, hermanos. Volteemos a ver a todas las. Otro joven también allá respaldando a su mujer. Un niño que no sabe ni siquiera lo que está entendiendo. No, señores. La Biblia es categórica cuando dice que nosotros caemos lamentablemente diario en una mentira. Pero cápteme lo que le quiero decir. La Biblia no dice que en la práctica. Porque el apóstol Juan dijo que el que practica la mentira, el tal no es de Dios, sino que es del diablo. Entonces, es muy diferente, amados hermanos, que en la batalla de repente tú te encuentres en una situación que emocional, hermano, y de repente entres en un estado de estrés postraumático, que no sepas ni qué hacer, ni cómo carburar, y lo que tú digas, así fue, y es mentira. Pero otra cosa, hermano, es que hay cristianos que fabrican mentiras. Mire, hermano pastor, se lo juro por esta. No pude llegar a la iglesia porque andaba muy enfermo. Y lo acaban de ver en el mall. Como las hermanitas. Pastor, disculpe, no voy a poder llegar a cantar. Y eso es para las cantoras, hermano. Disculpe porque ando enferma. Y al rato, pastor, la hermanita la miraron en el mall. ¿Cómo? ¿Sí que no estaba enferma, pues? Qué rápido se sanó. Es un milagro de Dios, hermano, fuera de la iglesia. Ya sé qué fue lo que pasó. Se fue a las casas a buscar de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Empezar a ser dominados por un espíritu de mentira, al grado que no tienen temor ni siquiera de mentirle a los ministros que tienen el espíritu de Dios, o tenemos el espíritu de Dios. Le voy a dar unos versos para que usted se dé una idea. Hechos capítulo 5, verso 3. Usted ya conoce la historia. Ananías y Zafira, hermano, que tentaron, se comprometieron con vender una propiedad y dar lo que sacaran de la propiedad para que la iglesia creciera. Y hermano, fíjese qué terrible, porque de repente les ganó la codicia y se pusieron de acuerdo para ir a entregar una parte del monto cuando todo le pertenecía. Y entonces Pedro tuvo que confrontarlos. Fíjese bien, Hechos 5:3. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Así dice, ¿verdad? Porque ha llenado Satanás tu corazón para mentir. ¿A quién? Vamos, hermano, ayúdeme. ¿A quién estaba mintiendo? Pero estaba hablando con Pedro. ¿Se da cuenta? Pero era el Espíritu Santo que estaba en el ministro. Y hay gente mentirosa en la iglesia que ha sido frenada y vencida porque Satanás ha llenado su corazón para mentir. Pero aquí hay algo muy importante que entender, hermanos, porque yo le voy a decir cómo otra versión lo interpreta. Por ejemplo, esta versión lo interpreta de esta manera. Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué? Oiga bien, ¿por qué? ¿Qué dice, hermano? Dejaste. ¿Por qué dejaste? Ya no es que Satanás vino y de repente dijo: a este que está medio débil, ahorita lo voy a llenar y lo voy a mandar a que vaya y mienta al apóstol Pedro, pero así va a mentir al Espíritu Santo y se lo va a echar el Señor. No. Aquí está diciendo que Ananías y Zafira propusieron en su corazón y dejaron que Satanás los llenara. ¿Cómo se llama eso? Permiso. ¿Cómo se llama eso? Práctica. ¿Cómo se llama eso? No tener temor. Hermano, vamos, diga conmigo un amén. ¿Por qué dejaste que Satanás, que dice, te dominara?
y te hiciera mentir al Espíritu Santo. Ahora, falta otra versión, fíjese bien. Nueva versión internacional. Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú, siendo hijo de Dios, no tengas temor mentir? Hermano, por favor. ¿Qué pasó, hermanito? ¿Por qué no llegó a la iglesia? Le extrañamos, estamos preocupados por su salud espiritual. Fíjese, hermano pastor, que tuve visita, tráigasela a la iglesia. Ah, no, pero es que ya me llegaron tarde. Tarde, ¿qué le llama? ¿A las 5:15? Tiempo para motivarlos que vengan. Yo siempre he dicho que cuando usted le va a llegar una visita de imprevisto, usted les comprometa a decirle: fíjate que yo tengo un compromiso con Dios, te invito a la iglesia y luego ya platicamos. ¿Qué hace mucha gente? Se queda con la visita en casa y luego le da pena hablar sinceramente con el pastor. ¿Y sabe cómo se llama eso? Mentir. Dejemos al pastor. ¿Por qué está llegando tarde al trabajo? Ay, fíjese que es que tenía una bolita que me sube y me baja y no me sentía bien. Y esto, y empieza, hermano. ¿Ah? Gente mentirosa, hermano. Un hijo de Dios no tiene que practicar la mentira, porque entonces está dejándose dominar, como dice la Escritura, por un espíritu que intentó doblegar a la iglesia para que no tuviera gloria. Espíritu de mentira. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? ¿Cómo es posible? Hermano, que haya personas que se dejen llenar por no ser sinceros. Este espíritu lleva al creyente no solo a hacerse mentiroso, sino también a hacer falsas promesas, porque despierta la codicia y la avaricia. ¿Qué prometieron Ananías y Zafira? Cuando vendamos el terreno, lo vamos a entregar todo lo que vendimos a la iglesia, apóstol Pedro. Dios hizo que ese terreno se vendiera en un buen precio que no valía posiblemente, pero como Dios es grande y quiere bendecir a su pueblo, de seguro que, hermano, multiplicó la vendimia de ese terreno. Se vendió en un precio exorbitante, posiblemente que de repente ellos dijeron: ah, no, pero pensábamos que iban a ser unos como $5,000, $6,000, pero nos dieron 100,000 por el terreno. Ah, no, es mucho. Ananías, empieza la mujer a hablar con el marido, porque hay que tener cuidado con la voz de la mujer. Perdonen, hermanas, les amamos mucho, pero la mujer es muy dada a influenciar sobre su marido. Y por el otro lado, muchos de nosotros tenemos que prestarle atención a la mujer porque tiene un sexto sentido. Pero hay unas que están vacías de Dios, que son como Eva. Ándale, Adán, hombre, no seas así. Mira, si yo ya comí y a mí no me pasó nada. Lo que pasa es que la serpiente tiene razón. Dios nos engañó. Y allá viene el otro: sí, nomás porque te amo, mi amor, nos vamos a ir por allá y vamos a dejar el privilegio tirado y nos vamos a ir por allá a vacacionar o pasear. No, no son los hermanos de Elías ni de Josefina, ¿verdad? Ellos tienen derecho a irse a vacacionar. Pero hay personas, hermanos, que por amor a su mujer le dan la espalda a un ministerio, abandonan una iglesia o su cónyuge. Así pasó aquí. Y el reclamo de Dios hermano Adán, ¿cuál fue? Por haber oído la voz de tú. ¿De quién le dijo? Mujer, maldita será la tierra por tu causa. Y con el sudor de tu frente comerás todos los días de ella, de tu vida. Adán estaba bien, pero perdió la bendición por haber oído a la mujer. Por eso tiene que haber sacerdocio en el hogar. Sacerdocio no significa que el hombre sea el macho del hogar, el jefe del hogar. Sacerdocio significa que el hombre tome su lugar y la mujer el de ella. Porque los dos se edifican.
Una edifica su casa sabia y prudentemente y el otro edifica poniendo fundamentos. Si su esposo le está exigiendo a usted que se sujete, dígale en base a qué me voy a sujetar. Entonces déle el fundamento. Si no, venga a hablar con el pastor. De verdad, hermano, hágalo. Yo sí le oriento y le voy a poner una base bíblica. Y si a mí ya no me hace caso, entonces dice la Biblia que hay que tenerlo como gentil a ese. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque sería ilógico que ya al ministro no le hagan caso, hermano, en cuanto a lo que está hablando, fundamentalmente hablando, pues no diciéndole cosas nomás así a la deriva. ¿Me explico? Seguimos, ¿verdad? Número 2, el espíritu de sectarismo, que existe mucho, y religión. Yo diría que estos abrazan 3 movimientos espirituales: el movimiento de los fariseos, los escribas. Uno que tiene que ver con el legalismo y otro que tiene que ver con la letra, los escribas. Fariseos legalistas imponiendo, hermano, ordenanzas humanas. Yo fui a una iglesia hace años a predicar y no me va a creer, hermano, que yo me sorprendí porque la iglesia no me aplaudía así como usted y me decía gloria a Dios. Así más o menos. Yo decía, qué raro, pero si yo he predicado aquí antes y esta iglesia ha aplaudido, ha gritado, es de los pentecostales, esos que, ¡ah! Hermano, no es como usted, así calladito. No, esos son pentecostales. Yo decía, ¿qué pasará? Estaba sorprendido. Al final me paré, hermano. Ya cuando paré, ya ni la gente pasó a que le ministraran ni nada. Yo dije, Señor, hoy sí me siento que fracasé. Pero yo voy a descubrir, me di una idea, ¿qué estará pasando? De repente yo caí, hermano, en la tremenda realidad que todos los varones de esa iglesia, lampiños y yo todo peludo. ¿Me explico? Desde el pastor hasta los líderes. Todo el mundo sin bigote y sin barba. Y yo con mi bigote y mi barba todo el tiempo lo he tenido. Ya vengo, yo le pregunto a uno de los líderes, varón, dime la verdad. ¿Hay algún problema con que yo traiga mi bigote, mi barba? ¿Es pecado para ustedes? Y el varón ya, hermano, no, dime la verdad, yo quiero aprender, hombre. Es que mire, hermano Tito, es que el hermano pastor, me decía el hombre, es que el pastor nos ha enseñado pues que se ve mal, pero es pecado. La verdad, pues eso nos ha enseñado el pastor. Si ustedes, Marvin es un gran pecadorazo, es todo peludo. Hermano Henry, hermano Carlos son una bola de pecadores, hermanos. Allá en California, yo prediqué mucho tiempo en una iglesia numerosa donde no tenían esa regla humana de que los pastores tenían que estar lampiños, hermano. Y un día me llamó un jovencito de aquí que andaba por allá en California. Él andaba de gira, yo de vacaciones, pero pues mis vacaciones siempre es ir a predicar también a otra iglesia o iglesias, hermano. Y me llamó para ir a predicar a esa iglesia y me dice, pastor, quiero pedirle un consejo. Me dice, ¿qué pasó? Fíjese que yo voy a ir a ministrar a la iglesia esta que yo mismo le recomendé que fuera ahí. Y él cuando se presentó con el pastor le dijo, mire hermano, su ministerio es muy bien recibido y es muy lindo, pero tiene que volarse la barba. Y a él le gustaba andar con su piochita así, hermano. Piochita así. Hay como una jovencita que anda aquí con un aretito aquí. No sé cuántos legalistas ya le echaron el ojo. Más de algunos, se lo garantizo. Hermanos, una jovencita. Déjenla madurar, hombre, caray. Ya después que el Espíritu Santo le regule. ¿Qué le estorba esa cosita? Tampoco quiero andar que todos ustedes ya traigan acá, tampoco esto. Ya con ella, más adelantito, ya platicaremos. Porque una hija de Dios tiene que aprender a cuidar su aspecto, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Pues tampoco podemos andar sobre de ellos, porque los vamos a aniquilar. Y me dice, ¿qué me aconseja usted, pastor? Yo le dije, mira, mijo, pues si tú quieres ir a ministrar allá, pues yo en mi caso le dije, pues yo como no ando buscando dónde predicar, le dije, pero como tú andas buscando dónde predicar, pues te vas a tener que volar la piochita que traes. Y si no, pues no vayas y quédate con tu piocha que tanto amas. Así lo dejé. Gracias, pastor, por el consejo. Al día siguiente me llamó, pastor, quiero invitarlo a desayunar. Andaba con mi esposa. Ya fuimos a desayunar. ¿Sabe cómo lo hallé? Lampiño. Dije, fuiste a ministrar allá. Sí, pastor, tuve que hacerlo. Bueno, pues ni modo.
¿Sabe cómo se llama eso? Mandamientos humanos. Eso no lo manda el Señor. Para empezar, Jesús era peludo, con todo respeto lo digo, y greñudo, hermano. Eso no quiere decir que yo quiera aprobar que aquí vengan peludos tan peludos y tan greñudos, pues. Ya no estamos en ese tiempo. Ya véngase bonito, hermoso, hermosa, hermanas, dicen amén. Pero el movimiento, hermano, que crea sectas y que promueve la religión, se mueve en tres niveles. Fíjese bien: uno, el fariseísmo, legalismo, los escribas, la letra, pero no el espíritu, solamente el conocimiento. Y por el otro lado está la filosofía. Estos fueron tres movimientos a los que la iglesia del principio tuvo que confrontar. Confrontó a los fariseos legalistas que querían imponer cosas externas. Confrontó a los escribas, hermano, que conociendo la palabra no la vivían. Esos son los escribas. Y los filósofos, que tenían un periquito de, hermano, un piquito de oro bien lindo. Ah, como decían de bonito las cosas, hermano. Pero a la hora de ser probados, fracasaban. Porque salían con las peores herejías. Por usted no sabía, hermano, en el tiempo de Jesús y de la iglesia apostólica, habían grupos, hermano, filosóficos, porque era el tiempo de la filosofía. Venía el trasfondo de Sócrates, Platón, Aristóteles y todos los filósofos de aquel entonces. Y desde luego en el tiempo de Cristo había ese movimiento, estaba bien plasmado. Y en el tiempo de la iglesia también. Y por eso es que surge en el primer siglo un movimiento llamado gnóstico, que es una mezcla de teología con filosofía. Y ellos dijeron: nosotros somos los que tenemos el mayor conocimiento porque leemos más que todos, conocemos filosofía, y por eso surgió el movimiento gnóstico, que significa conocimiento elevado. Somos los que manejamos el conocimiento elevado. Por eso a mí me preocupa esos términos de doctrina elevada, hermanos. Perdónenme. Todo ese rollo es gnosticismo. Lo siento a que no le guste lo que acabo de decir. Rápido, porque si no me quedo aquí atorado. Vamos a darle algunos versos. Hechos 20:19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de ¿quién? ¿Quiénes eran los judíos? Los fariseos y escribas, hermanos. Los movimientos que estaban controlando en aquel entonces las masas con la forma de pensar. ¿Quién controlaba a ellos? Un espíritu. Entonces hay una guerra de pensamiento entre el pueblo hermano, entre el pueblo que la guerra ya no es el combatir a los seres que están detrás de estos movimientos, sino en contra del mismo cuerpo de Cristo. Hoy en día, lo digo ahora por el día de hoy, porque había en aquel entonces lo mismo. Usted lo puede ver en 1 Corintios 3:4, porque cuando uno dice, soy de Pablo, otro yo soy de Apolos, no soy simplemente hombres, dice. ¿Qué está provocando todo esto? División, hermano. Produjo división. En el principio, desde luego que intentará hacerlo hoy. Mire, que tu forma de pensamiento no te divide, hermanos. Ok, yo entiendo que nosotros aquí tenemos una línea. La iglesia de Cristo tiene muchas formas de pensar, hermano, pero media vez estés bajo el fundamento de Cristo, que no te divida la doctrina. Usted que está siendo formado aquí, pues apéguese a la doctrina de casa. No ande buscando en revelación.com a ver qué piensa otro. Hermano, busque mejor a ver en los pasajes o predicaciones de su pastor en YouTube, Facebook, hermano, ¿qué predicamos? Y ahí usted va a saber qué predicamos. ¿Cuál es nuestra doctrina? Venga a los discipulados. Que no vamos a hablar de doctrina aquí en el púlpito. Este lugar es para enseñarle, hermano, principios, términos, ¿correcto? Vamos al 3 rapidísimo. Un espíritu que se movió en una mujer pitonisa que tuvieron que confrontar. ¿Cómo se llama eso? El manejo de falsos dones. Usted perdóneme, hermano, pero no le crea a toda la gente. Qué lástima que no están aquí las que manejan dones. ¿No vino hermana Verónica hoy, que tiene dones? ¿Vino o no vino? ¿Se la pintió? ¿Se fue al parque? Bueno, ya después hablaremos con ella. Qué lástima, porque es importante entender que hay que tener cuidado con el manejo de los dones. No podemos invalidar el mover de la iglesia, porque donde está el Espíritu Santo tiene que haber
9 frutos del Espíritu y 9 dones sobrenaturales del Espíritu Santo moviéndose en la iglesia. Si no, no hay Espíritu Santo. Yo no comparto la idea que queramos amordazar al Espíritu Santo diciéndole: aquí no puedes moverte con los dones. Pero comparto la idea que le doy preferencia a los frutos en una persona que a tanto el pipiripí y el paparapao. Como mucha gente piensa que pipiripí, pipiripao y hermano, no pueden sobrellevar a su compañero que le cae mal. Busca sentarse hasta por allá, si hubiera bancas allá atrás, allá se sentara, hermanos, porque no puede sobrellevar a su compañero. ¿Dónde está el fruto del Espíritu? ¿Me explico? ¿De qué le sirve a alguien hablar tantas lenguas si no practica el amor que cubre multitud de faltas? ¿Está conmigo todavía, verdad? Bueno, voy rapidísimo. La pitonisa, manejo de falsos dones que hay. No crea a todo lo que se le predica. Así te dice el Señor: te vi llorando a las 3 de la mañana buscando mi rostro. He aquí que te prospero y te bendigo por tu esfuerzo. Mentira, hermano. Lo que buscaba era la almohada y la cobija. Y la otra empieza: ay, sí, el Señor me vio a las 3. ¿En qué año la miraría, hermano? Solo le faltó al que le profetizó decirle: en el año que empezaste este evangelio, cuando estabas en tu primer amor, cuando todavía no lo perdías, cuando todavía no sabías lo que era tener que confrontar a los espíritus. Solamente le faltó que le dijera eso. Pero no, cuando alguien le profetice, sea honesto con usted mismo. Si usted sabe que ese profeta, porque tiende a equivocarse el barro, no crea, el hombre mete su alma. Mi pastor siempre nos enseñaba en el manejo de los dones algo muy interesante. Teníamos grupos específicamente, como la iglesia era muy grande, no es como esta, una iglesia muy grande, había mucha gente que tenía dones, manejos de dones, hermano, legítimos, y otros que no eran legítimos. Y siempre nos enseñaba en los estudios esos, hermano, a que cuando las personas profetizaran, por favor, que lo hicieran de manera que se entendiera. Porque hay unas que están ahí que bueno, y uno está ¿qué irá a decir? Porque nomás lo oigo llorar. Y así, por ejemplo, y ahí, no sé qué, hasta, hermano, ya está como para agarrar una bolsa de palomitas y empezar a comer palomitas. Ya es el show. No haga espectáculo de algo tan hermoso y tan grande como lo es una manifestación del Espíritu. Dígale a alguien: así te dice el Señor. Tienes que esforzarte para buscar mi rostro. Si Dios te está hablando, porque Dios habla, hermano. Dios no ha dejado de hablar. Eso que haya personas en la iglesia, hermano, que le hayan quitado ese derecho de creer en eso, es porque los han amordazado. Pero el Espíritu Santo de la iglesia apostólica es el mismo de la iglesia del tiempo presente. El mismo Espíritu Santo que se movió dando frutos y dando dones, hermanos. Pero en medio de esos dones surgieron los dones pitonizos, hermano. Mire, yo tengo que contarle esta historia porque a mí me han pasado estas historias. Yo fui con un ministro una vez a un Yarcel. A mí me asustó esto. No soy muy dado a ir a los Yarcels, le soy bien franco. Tengo mis reservas en cuanto a eso. Pero a veces me agarra la locura. Y me voy, hermano, para distraerme ahí. Es muy rara la vez que voy. Pero esa vez que fui andaba con un ministro. Él andaba buscando una sala para su casa que se acababa de instalar en una casa y quería una sala. Y pasamos por un Yarcel donde estaba una salota, hermano. Y ras, le dice el pastor: párate vos ahí, porque es guatemalteco. Y ahí me paré, hermano. Ahí usted sabe. Nos bajamos. Empezamos a mirar la sala. Se acercó la persona que estaba vendiendo las cosas de la sala. Y otras cosas más. Para los que les gusta ir a los Yarcels, hermanos amados. De repente se acercó la muchacha y le dice el pastor: ¿cuánto quieres por tu sala? Oh, mira, esa la tengo de display, pero en realidad vendo más. Oh, ok, ¿cuánto? No, está muy cara, dice el pastor. Ya nos íbamos cuando la mujer me dice:
¿no quieres que te lea la mano por $5 y te diga tu presente y tu futuro? Así me dijo. Yo, como soy bien bravo, hermano, me le quedo viendo solamente así como diciéndole. Me miró la chamaca, hermano. Yo volteé a mirar al pastor. ¿No quieres 5 pesitos te dicen tu futuro? Le dije yo al varón que iba conmigo. Yo le dije, ¿sabes qué, mija? Yo no necesito que me digas mi futuro porque ya lo sé. Y mi presente es muy próspero. ¿Sabe qué me dijo la mujer? Ah, ya sé quiénes son ustedes. No, le dije, ni tienes idea. Le dije, somos ministros del Dios Altísimo. ¿Sabe qué me dijo la mujer? Pero yo también soy cristiana. Oh, sí, le dije. ¿Y en qué iglesia te congregas? Ah, yo voy a la iglesia me dijo el nombre del pastor, no lo voy a decir por respeto. Es un amigo, yo lo conozco. ¿Y sabe qué me dijo? Yo soy la profetisa de la iglesia. Hello. En la iglesia profetizaba y en su casa tenía negocio de leer la mano a las personas por $5. Así estaba esta mujer. Por eso, mire, se necesita un espíritu de discernimiento. Y por favor, nadie se sienta mal cuando el pastor mande a los que profetizan de repente que están metiendo su carne a que ya, that's it. Porque créamelo, si de algo no carezco es de discernimiento, de espíritus principalmente. Fíjese bien, le voy a mostrar aquí qué mensaje tenía esta mujer para que usted no se crea. Que alguien venga y diga, ah, sí te dice el Señor. Perdóneme, puede ser un espíritu pitonizo también. Hay que ver que el profeta sea profeta con testimonio, que haya guardado el nombre del Señor, que haya vivido y que tenga un respaldo testimonial. Y no que sea una persona desconocida. Hechos 16:16. Sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, ¿a dónde iban, hermano? A la oración. Nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de ¿qué? La versión original dice de pitonisa o de pitón, que es de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, haciendo que adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son ¿qué? Dígame, ¿es verdad o era mentira? No lo oí. ¿Era verdad o era mentira? Fíjese al nivel, amados hermanos, que la iglesia hoy en día tiene que estar alerta. No crea toda profecía. No la menosprecie, pero no la crea. Porque hay gente que ha vivido engañadamente hablando toda su vida en base a una palabra que a alguien se le ocurrió dársela que ni siquiera era de Dios. Porque si hubiera sido de Dios, hubiera tenido su cumplimiento. Gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. ¿Era verdad? Pero el vaso no era el correcto, porque era un espíritu que estaba tratando de debilitar. Imagínense que Pablo le crea la profecía a esta mujer, capaz que le incorpora como una profetisa en su viaje misionero. ¿Qué hacen muchos ministros? Pueblo mío, así te dice el Señor. De repente empieza alguien a profetizar y el ministro que no tiene visión, de repente, me cayó una profetisa. No, hay que filtrarla, hay que ver a ver si sí. Primero, ¿dicen amén? Vamos rápido. Hechos 16:18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza entre las autoridades. ¿Por qué? Porque esto no le va a gustar a todos, hermanos. Hay que descubrir los dones falsos. Pero por el hecho de que haya gente que profetice falsamente, no le vamos a quitar al que realmente es de Dios. El discernimiento es muy importante en la iglesia de parte de gente madura para identificar a los que manejan falsos dones en el nombre del Señor, aún diciendo la verdad. Sea honesto cuando alguien le profetice. No llore ni tiemble.
Escúchele, porque posiblemente sea de Dios el vaso, pero metió su barro. Venga y consulte con el pastor o con alguien que tenga madurez para ver de qué se puede hacer o qué piensa. Porque hay mucha gente que crea todo y se come tachuelas y todo, hermano, y andan después todos enfermos. Así te dice el Señor: la iglesia donde estás ya no es la iglesia donde yo te quiero. El vaso que te está profetizando ahora va a ser tu nuevo pastor. Sí, cómo no. ¿Se imagina? El hombre con el que estás casada no es el hombre que yo tenía para ti. El vaso que estoy usando es el vaso que tengo. Hermano, yo he oído tantas cosas. De verdad se lo digo, no crea que lo digo por decírselo. Las he oído. Por eso es importante, amados hermanos, que seamos honestos cuando alguien profetice. No lo crea todo. Número 4, voy rapidísimo, ya deme 10 minutos y termino. El otro espíritu fue el espíritu de oposición al ministerio, ¿correcto? ¿Quién se opuso al ministerio apostólico, hermano, de la iglesia? Bar Jesús. ¿Quién era Bar Jesús? Un falso profeta. ¿Quién es el profeta? Su ministro. ¿Eso quiere decir que hay falsos ministros? Sí. Sí hay falsos ministros. Pero no porque haya falsos ministros vamos a anular a los verdaderos. ¿Que hay gente que ultraja al pueblo? Sí. Pero no por eso vamos a generalizar. Un hombre de Dios no va a buscar primero su cartera. Un hombre de Dios va a buscar primero la sanidad y la salvación de su alma. Ya la cartera, eso va a ser en parte de la administración que el Señor le esté dando a usted, y que usted sea consciente que ahora sí, como dice el dicho, todos coludos o todos rabones, pues. Porque hay que aprender a ser agradecidos con el Señor y colaborar para que se sostenga un lugar y podamos seguir predicando el evangelio a las almas que van llegando. Pero la prioridad no tiene que ser el dinero. La prioridad no tiene que ser que, hermano, de que usted esté creyendo a todo lo que un ministro diga. Analícelo. Vaya y estudie. Sea como los bereanos, hermano. Dice que después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos o Pasmos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Este hombre se oponía, hermano, a que Pablo predicara al procónsul. Pablo queriendo explicar el camino del Señor y este mago vestido de profeta oponiéndosele. Porque hay magos vestidos de profetas, hermano. Yo he visto gente que hace brujería o magia en el altar. Uno se queda asustado. Usted dice, pero eso lo hizo el mago fulano de tal. Y usted lo mira acá que también lo hace lo mismo, hermano. Solamente falta que le desaparezca la carta esa, ¿no? Que hacen ahí. Que le aparezca una flor por acá. No sé cómo le hacen. Pero tienen que manejar poderes. Perdóneme, este púlpito no se trata para venir a impresionarle a ustedes con mi magia. Se trata de venir a entregarle la palabra para que la enseñanza vaya derribando argumentos y se vaya estableciendo fundamento. ¿Dicen amén? Ahí está Elimas, el mago, así se llamaba Bar Jesús. Se le oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. ¿Qué hacía este espíritu tratando de desviar? Entonces, ¿por qué te vas a dormir, hermano, si es natural que haya espíritus que estén oponiéndose a que tú busques de Dios, a que sirvas a Dios, a que predique la palabra, a que guardes el testimonio, a que seas un verdadero cristiano, a que no te dejes vencer y a que vivas en un avivamiento? ¿Por qué te asustas si es necesario? Dijo tu hijo, Pablo le dijo, tu hijo del diablo, que está lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Y bueno, ahí lo dejó ciego Pablo. Léase usted el contexto y ahí usted lo va a encontrar. Vamos al 5 y terminamos. Espíritu de hechicería. La iglesia apostólica tuvo que confrontar a espíritu de hechicería. Por ejemplo, Simón dice que tenía encantados a sus seguidores, y la encantación también la vemos reflejada en los Gálatas. Pero vamos a ver primero Hechos 9. Cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser, que dice, un gran personaje.
Vea lo que dice el 10. Y todos desde el menor hasta el mayor, ¿qué dice que hacía? Los tenía cauterizados, hermano. Le prestaban atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Y le prestaban atención porque mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. No se asombre por los milagros, hermano, ni se asombre por las profecías, ni porque de repente alguien venga por aquí y le diga: estoy viendo un ángel que está llegando a tu casa, vamos a ver, 727. ¿Y a qué llegó el ángel? A mí qué rayos me importa que llegue un ángel. Yo cada rato los tengo de visita, hermano. A mí me han visitado ángeles, literalmente hablando, en más de una ocasión. Yo creo en el movimiento angelical. ¿De qué le sirve a alguien que le visite un ángel, hermano, si no tiene una función? Me han venido a ministrar, si bien es cierto. Si no, no estuviera de pie. Pero que venga un profeta aquí y le diga a usted: estoy viendo un ángel que llega a tu casa a 727, ¿y a qué va a llegar? Ok, si lleva sanidad, yo digo, bueno, hay que verificar que se cumplió la sanidad, ¿no? Que lleva un pulmón nuevecito, ¡qué bendición! Si el pulmón llegó, pues yo lo recibo, ¿verdad? Voy a decir que es de Dios, porque Dios no va a permitir que el diablo vaya a bendecir a sus hijos, porque ese no bendice. Toda bendición que el diablo hace es para crear una amarra. Si no, vea a los que trabajan overtime, cómo están de amarrados. No pueden venir a la iglesia porque tienen que hacerle más caso a su patrón que a Dios. ¿Dicen amén? Ahí está. Vamos a ver cómo, hermano, el encantamiento se mueve por magos, porque hay hechicería. No se coma todo ese cuento, hermano. Es increíble. Es que esto está llegando al nivel de ataque a la iglesia hoy en día, hermano, que usted ve de todo. Un hombre mascando un chicle y dándoselo a los otros a mascarlo. Un hombre poniendo a fumar a la gente para que sea sanada. ¿Lo ha visto? Un hombre tirándole tanates de agua a otro para que no sé qué pasa. Otro con un asador adentro haciendo hechicerías con el fuego, quemando no sé qué cosa. ¿Sabe cuál fue el que me gustó más? Ese sí me gustaría que el Señor me autorizara, hermano. Para los rebeldes. Es que sí, hermano, este sí brinqué de risa un día, porque miré un hombre que le dice: así te dice el Señor, recibe. Tras le voltea la cara al otro, hermano, y el otro se queda. Este sí me gustaría experimentarlo, hermano. Ese sí. Señor, autorízame, papá, con los rebeldes. Autorízame. Oiga, mi mano pesa, Ese sí estuvo fenomenal. ¿Cuál fue el otro, amiga? ¿Qué hace el zapato? ¿También tiran los zapatos? ¿Les golpean con el zapato también? Fetichismo. ¿Sabe qué es todo esto? Puro fetichismo. ¿Qué es fetichismo? Brujería, hechicería. ¿Qué es, mija? ¿Cuál es el otro? La manguera. ¿Qué hace la manguera? ¿Los agarran a manguerazos? No, ese es el del agua, ¿no? ¿Alguien más sabe otro? Porque a mí yo no sé. ¿El cuál? ¿Comida? ¿También escupen? ¿Cómo le hacen con ellos? ¿Buscan su mejor gargajo? No, es que así le hizo el Señor, hermano, para sanar a un ciego. Se agarró el Señor y de repente, hermano. Sí, pero esa escupida era de parte del profeta. Había una tendencia en aquel entonces que se creía que si un profeta lo escupía recibía sanidad. Hermano, no caiga en todas esas hechicerías. Gente recibiendo la rosa de Sarón, el aceite de olivo traído del monte de los olivos, que es un símbolo nacional de Israel, imposible de traspasar. Gente pasando supuestamente para sanidad a otros por el fuego, arriba de sal en la iglesia. Amados hermanos, despierte.
Todo eso está movido por espíritus. Se llama hechicería. Ya los Gálatas se los comieron porque se dejaron hechizar. Gálatas 3:1, ya voy terminando. Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? ¿Quién os ha fascinado? Cualquiera diría, ay, es que quedaron fascinados los tipos con lo que los otros le trajeron. No, pero espéreme, déjenme le llevo otras versiones para que entendamos el concepto más claro. Fíjese bien. La Biblia al día dice, Gálatas torpes, ¿quién? ¿Qué dice? Os ha hechizado a vosotros. Hermano pastor, ¿usted está diciendo que un cristiano puede estar hechizado o que puede ser hechizado? Sí, seguro que sí. Yo no he visto cristianos hechizados. Tengo testimonio de ver ministros hechizados que han abandonado a su mujer, que han abandonado a sus hijos, se han dejado ultrajar el ministerio por causa de hechizos. Mis ojos lo han visto. ¿Sabe por qué? Porque se han salido de la cobertura de Dios y han roto el vallado y los ha mordido la serpiente por su desobediencia. Y los he visto caer hechizados. Seguro que sí, los Gálatas le pasó. Le voy a dar otro pasaje más, otra versión, la versión latinoamericana. Qué tontos son ustedes, Gálatas, cómo se han dejado, ¿qué dice? Hipnotizar. Mi madre tenía un dicho bien clave que decía: el que juega con fuego tarde o temprano se quema. ¿Correcto? Óigame lo que le voy a decir. No piense una persona que vaya a visitar un centro de hechicería, brujería, que no va a salir de ahí contaminado, a menos que Dios lo haya enviado. Pero hay muchos cristianos que todavía consultan a la hermana usurera o agüera, perdón. Más que todo, que a la psíquica, que las cartas del tarot, que los huesos, que le pasen el huevo. Yo he conocido casos de personas que han ido a recibir sanidades ahí, a esos lugares. Y sí han salido sanos, pero no saben que han ligado su alma por una sanidad al diablo mismo. Han quedado hipnotizados o hechizados. Otra versión, y voy cerrando. Dios habla hoy. Gálatas duros para entender quién los embrujó. Ay, ahora tengo a Cristo y estoy cubierto y nada me pasa, ni plaga tocará mi morada. Claro, si te mantienes en la obediencia, pero salte. A ver, ¿por qué hay personas que han abandonado el camino del Señor, que han tenido las muertes más miserables y horrorosas, hermano, que hemos conocido? Por su rebelión e irse de las manos del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no puede protegerlos, porque ellos se han salido de su protección. Han roto el vallado. Fíjese bien, hermano, qué interesante. Le voy a dar una base bíblica para que usted vaya viéndose en la conclusión rapidísimo. El que rompe vallado lo muerde la serpiente, dice la Biblia. Eclesiastés 10:8. Manténgase en el vallado, en el orden de Dios, en la cobertura, en la obediencia, y va a ver que todo va a estar bonito y hermoso. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillara vallado, ¿qué va a pasar? Le va a morder la serpiente. Pero hay gente, hermano, que está jugando con Dios y de repente el diablo los agarra y hace de sus vidas un desastre. Yo he visto gente endemoniada, hermano, que un día estuvieron en la fila del Señor. Alguien puede decir: ese nunca tuvo el Espíritu de Dios. ¿Cómo no? Si lo tuvo. Lamentablemente se dejó alcanzar y dormir. Lo hipnotizaron, lo hechizaron, lo embrujaron y lo amarraron, lo amordazaron, lo inmovilizaron y vivió una vida miserable toda su vida. Sí. Por eso es importante mantenerse ¿dónde? En el vallado, en la cobertura. Por eso es importante, hermano, ser parte de un grupo eclesiástico, porque ahí vas a aprender, ahí vas a saber que estás, hermano, echándole ganas en el camino del Señor. Y desde luego vas a escuchar temas como estos que te van a enseñar principios.
para que tú empieces a practicarlos. Y muy rápido, hermano, disculpen. El que quiera vivir en victoria, cosechando éxito, sepa que estará en una batalla constante. No hablo de los que rompen su vallado y sufren el castigo de su dejadez. Tampoco de aquellos a los cuales el Señor ya no puede cubrir por su rebelión. Aquí hay un pasaje que le voy a dar rapidísimo y con eso termino. Léaselo, hermano, por favor. Yo se lo voy a leer para ayudarle. Isaías 5:3 en adelante dice: ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. ¿Quitaré? ¿Qué dice? ¿Quién lo va a quitar? ¿No lo oí, hermano? ¿Quién? No. ¿Quién lo quita? Dios. ¿Quitaré qué? Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede desolada, no solo podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. Qué terrible, hermano. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre de ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Quién es Israel de Dios? Nosotros, hermano. Y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre, justicia, pero he aquí clamor. Y usted puede leer el contexto que habla acerca de la rebelión y la desobediencia. Póngase de pie, por favorcito, hermano. Yo oro rapidísimo y lo dejo. Solamente quiero declarar una palabra y romper toda amarra y toda cadena en el nombre de Jesús. Mire, yo sé que mis temas son largos pero sustanciosos. Espero que usted me comprenda que a veces yo tengo el compromiso de entregarle todo lo que Dios me da, porque es una vez a la semana que nos reunimos los domingos y otra vez el viernes. Véngase el viernes, es muy lindo los estudios. Estudiamos, aprendemos y conocemos, pero el domingo también lo aprovechamos para dejar una enseñanza predicada. Escúcheme bien lo que le voy a decir. La iglesia del principio, la iglesia apostólica, no fue frenada porque fue una iglesia definida, honrando lo que Dios los había hecho, hermanos. La iglesia de este tiempo debemos de aprender a honrar lo que Dios nos ha hecho. Tú no puedes dejar, hermanos, de predicar el evangelio, predicar tu fe, a menos que no tengas una. Tú no puedes dejar de hablar del amor de Dios con los de afuera y con los de adentro, a menos que no conozcas a Dios, que su esencia es amor. Tú no puedes ignorar a tu enemigo que está acechándote para dormirte e inhabilitarte para que tú crezcas espiritualmente y coseches las victorias y los éxitos a los que Dios te quiere llevar. Es todo lo contrario. Tienes que estar consciente de que tenemos el modelo apostólico que seguir, y que si ellos batallaron contra todo esto, la iglesia del tiempo presente batallará con esto también, porque el enemigo no querrá verte prosperado y en bendición, pero Dios quiere verte prosperado. Pero es tu decisión. Si tú te separas por tus asuntos personales y cambias a Dios por todo lo que tú le puedas poner nombre, o te defines por Cristo y pruebas que así verdaderamente amas al Señor, como lo dijo nuestro Señor Jesús: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Levante su mano derecha hacia el cielo. Oremos al Señor y pidámosle a Dios que rompa toda cadena y que nos guarde, y que Él sea el que rompa y que libere. Usted puede empezar a decirle al Señor: yo renuncio a toda oposición, yo renuncio a toda contaminación, yo renuncio a todo aquello que me ha alcanzado y que me ha inmovilizado, a todo aquello que me ha dormido. Yo renuncio. En este día me libero y rompo con todo derecho que yo le haya cedido, y te entrego a ti todo derecho de mi vida, Señor, para que sigas trabajando en mi crecimiento,
en mi vida espiritual, porque quiero cosechar éxitos tras éxitos. No importa que tenga que batallar, no importa que tenga que confrontarme, pero a tu lado yo saldré vencedor, saldré vencedora en el nombre poderoso de Jesús. Diga conmigo: yo renuncio a todo espíritu. Levante su voz y diga: yo renuncio a todo espíritu que esté influenciando mi caminar, que me esté impidiendo mi crecimiento, que me quiere impedir dar testimonio de tu nombre, Señor, que me quiere impedir servirte y predicar tu palabra. Dígalo: yo renuncio a toda influencia espiritual ahora mismo en el nombre de Jesús. A todo sectarismo, a toda religión, a toda filosofía humana, renuncio. Vamos, hermano, renuncie. A toda hechicería, renuncie. Renunciamos en el nombre de Jesús. A toda palabra dada por un falso don, renunciamos, Señor, a ello en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Renunciamos en esta hora y nos ponemos en tus manos, Padre. Hoy mismo a todo espíritu que conduja a la mentira, Señor, renunciamos y declaramos espíritu de verdad sobre nuestra vida. Como dice tu palabra, que cuando venga el espíritu de verdad, Él nos guiará toda verdad. Ahí guíanos, Señor, a toda verdad, para edificarnos en verdad. Y tu palabra es verdad, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque yo declaro que este día tu pueblo es fortalecido, llenado, levantado para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor? Dale un fuerte aplauso a Dios, hermano. Voltee con su hermano, salude 2 o 3 personas y dígale: hermano, wake up. This is the time the Lord give us para servirle. This is the time. It's not tomorrow. This is the time. De esa forma estamos despedidos. Dios me los bendiga a todos los que están por internet también. No se olvide, el próximo viernes estamos de regreso, domingo. Gracias por seguirnos. Dios me les guarde, les bendigo en el nombre de Jesús y declaro todas las promesas de Dios sobre su vida también. Amén. Amados hermanos, no se olvide, el próximo sábado los hermanitos